Pero los peros se presentan. Y pues aquí estamos en esta hermosa noche. Y desde bien temprano se ha estado intercediendo en la iglesia. Desde temprano se ha orado, se le ha pedido al Señor que trate con su pueblo, que trate con cada uno de nosotros. Y yo creo que así ha de hacer. Amén. Así que quizás hoy usted no se presentó, sino sí lo hizo y tuvo que trabajar. Pues mire, saca el ratito mañana y como siempre decimos, si no puede al amanecer, pues mire, hágalo más tarde. Lo importante es que usted llegue a la casa del Señor. Aleluya. Vamos a ponernos sobre nuestro pie, vamos a leer eso que Juliana volvió, pero yo quiero que usted lo busque ahora en su Biblia, no lo lea de arriba, porque vamos a estar ahí un ratito y me gustaría que esa Biblia permaneciese abierta. De esos devocionales lindos y exquisitos, usted escuchó la frase todo el tiempo, así que debe de estar meridianamente claro lo que el Señor quiere tratar con cada uno de nosotros. Y dice ese texto en el libro de Juan, capítulo 8, ¿usted lo conoce? Versículo 32, pero búsquelo. Pase las páginas, muévelas, ejercítelas. Y dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre, yo te doy gracias. Y en reverencia, Señor, nos pusimos de pie una vez más para agradecerte por la vida, agradecerte por la oportunidad, agradecerte por el hecho de estar aquí hoy pudiendo adorarte y acercándonos un ratito más a ti. Señor, tú conoces la necesidad, súplela. Nosotros te daremos la gloria, la honra y la alabanza. Vinimos a adorarte y esperamos, Señor, que tú lo recibas como olor fragante, ese olor a Cristo. Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Hace 2-3 semanas atrás, en todos estos afanes de la vida, se comenzó a hablar en casa sobre, papi, no se ha dado el tema. Y en esos momentos de búsqueda, de meditación, de preguntas, de tratar de buscar respuestas, subió este versículo. ¿Por qué subió este versículo? Claro está, Dios lo inspira. Sin embargo, lo vino a confirmar a través de muchos de los mensajes que últimamente se han estado trayendo a la iglesia. Y decidimos plantearlo en ese versículo. Papi, pero te falta el tema. Ya me diste el versículo, te falta el tema. Y empezaron a surgir las palabras, pero no había manera de armarlas. Y la sugerencia fue, envíalas a esta persona y él te verá que la arma. La primera instancia, cuando le enviamos a esa personita, me pusieron un pulgarcito. Y yo llamé, yo dije, pero yo no quiero pulgarcito, yo lo que quiero es una respuesta. ¿Ve? Porque el pulgarcito pues no era. Y de repente leemos o surge lo que estamos leyendo en las redes durante toda esta semana, libres, amando, viviendo y sirviendo en verdad. Quizás esta introducción se la pudo haber dado la persona que preside, porque un predicador no conoce esto, pero me ha tocado a mí, así que usted la escucha. Libres, amando, viviendo y sirviendo en verdad. Las 3 palabras pudieran ser muchas más, pero las 3 palabras encerraban lo que Dios quiere tratar con nosotros. Libres para amar. Oiga, lo primero que hice responsablemente, pues buscar en un diccionario. Y un libre es, pues la facultad para obrar o no obrar. Libre, te da una facultad. Cuando tú eres libre, tú decides. O haces o no haces.
En el libro de Gálatas nos habla que no volvamos a esclavitud, o sea que la libertad de Cristo es real. No estás preso. Esa es otra definición que encontré. Interesante, ¿verdad? No estás preso. O sea que puedes actuar. Y estamos diciendo que tengo la facultad para obrar o no obrar. Y la primera frase es amando. O sea, tengo facultad para amar. Y eso es algo que debería durante este fin de semana hacernos comenzar a reflexionar, a meditar. Porque muchas veces cuando a mí se me hiere, ¿qué pasa? Que ya no amo igual. ¿Qué ocurre si a mí he vivido experiencias muy negativas? Me cierro y lo menos que hago es amar. Pero el Señor este fin de semana nos dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y en el tema se nos está diciendo: oye, tienes la facultad voy a poner en ti las herramientas, si me permite elaborarlo un poco más. Voy a poner en ti la capacidad de que ames. Ya no vas a tener que ser esclavo de un pasado. Ya no vas a tener que ser esclavo de alguien que no te es recíproco. ¿Okay? Vivir para que viviendo en verdad, viviendo vida. Y dije: oye, yo nunca he puesto a mirar, la vida la damos por sentada. ¿Qué significa? Fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser humano. Fíjese que la definición en el diccionario me habla de una fuerza o una actividad esencial mediante se me permite obrar. Así que si soy libre para obrar o no obrar, pues la palabra vida me trae a colación algo respecto a ese obrar. Quiere decir que mientras actúo, mientras me muevo, mientras trabajo, estoy viviendo. Servicio, dice la otra, y sirviendo en verdad. Estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Esa ya comienza a complicarse un poquito por la palabra estar sujeto, que no nos gusta mucho. Pero la libertad, si ahora sigo, ¿verdad?, reestructurando mi tema, dice: la libertad, esa facultad para obrar o no obrar, me va a permitir amar, ese sentimiento intenso que busca otro, ese deseo que, ¿verdad?, que me lleva a amar, que no es otra cosa, según puse aquí, que corresponder a alguien de manera natural que nos atrae. ¿Okay? Esa me faltaba. Así que tengo libre para amar, ese sentimiento. Libre ¿para qué? Para vivir esa actividad que se me permite hacer. Y libre para servir. Y cualquier persona me pudiera contestar y decir: eso yo lo hago sin la necesidad de. Pero habla de que lo hagamos en verdad. Que lo hagamos en verdad. ¿Y qué es verdad? La conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. O sea, que haya armonía. Que haya armonía en nosotros. Sin embargo, como dije anteriormente, muchas veces amamos condicionados, vivimos con miedo, con inseguridades y servimos también de manera condicionada. Y pasamos la vida siempre, algunos a la defensiva, otros escondidos. Y el Señor quiere este fin de semana tratar con cada uno de nosotros. Ahora bien, habiendo tocado un poquito eso, en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, que le pedí que no cerrara la Biblia, usted dirá: pastor, no nos has tocado. Pues vamos a él. Y me gustaría que me acompañara en ese capítulo un poquito antes, para que comprendamos lo que se nos está diciendo. El versículo 28, si usted me acompaña a él, yo lo voy a leer primero y conversamos al respecto. Dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está.
no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces el texto, ¿verdad?, de nuestro fin de semana: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mencioné que se ha traído el mensaje muchos meses. Sin embargo, apenas hace quizás 2 semanas atrás, hace quizás 2 semanas, ya no recuerdo bien, aquí yo traje un mensaje y le decía a la iglesia que había escuchado lo que ese fin de semana había ocurrido estando nosotros afuera. El mensaje del viernes sobre si somos siervos o no, y el mensaje de alerta por la tormenta el domingo. Y utilicé como base la experiencia de unos discípulos y le decía a la iglesia el empeño que Dios tuvo, que su espíritu tuvo, para que los discípulos y las personas allegadas al Señor pudieran decir: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y si usted se acuerda, traímos a colación lo que se conoce como el primer milagro, que no es otra cosa que las bodas de Caná. Y les decía que en las bodas de Caná, el milagro en las bodas de Caná, lo que hace es anunciar la llegada de Jesucristo en el cumplimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque Él quita aquellas tinajas que eran para el agua, para lo que es la purificación, y los lleva al vino, y que no es otra cosa que el vino. El vino es para el gozo, la alegría. ¿Qué estaba diciendo? Yo soy el cumplimiento del nuevo pacto, de aquellas buenas nuevas que anunciaron los pastores, de lo que la Biblia dice. Entonces Jesús comienza su ministerio provocando que usted y yo creamos quién es Él. Ahora, en el versículo que yo acabo de leer, Él dice: les dijo pues Jesús, luego de un capítulo excepcional, riquísimo. Si usted lo mira, el capítulo en sus títulos: mujer adúltera, una de las ofensas más grandes que Israel marcaba y velaba y trataba de imponer y de mantener. Luego Jesús es la luz del mundo. Y de repente dice: a donde yo voy no podéis ir. Jesús ya va encaminando. Y en el versículo 28, vuelvo y repito, dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Jesús va marcando el final del ministerio. Jesús va detallándonos una información y empieza esta porción que yo traigo diciéndonos: si me levantaseis. Al momento que Jesús dice eso, Jesucristo no ha muerto. Quiere decir que cuando yo comienzo a leer el texto, me tengo que identificar con ese evento. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Él está comenzando a hablar de lo que acontecería más adelante. Y eso es porque no ha ocurrido. Y usted va a ver en el mensaje, o a través del mensaje, vuelvo a enfatizar algo que también se ha enfatizado en la casa, en la iglesia, en los mensajes, y es el hecho de cuán consciente puedo estar y cuán fuerte de mi interior sale el hecho de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Él empieza a decir en esta frase: si me levantaseis. No es si me matan. No es si me matan. No es si me crucifican. Si me levantan. Oiga, yo por lo menos, lo que voy a mencionar ahora, yo por lo menos no lo había visto.
de repente se comienza a comprender. Jesús había mencionado que con el milagro de la boda de Caná tiene el deseo de que le conozcan, y este versículo no está muy lejos de eso. Deseo que me levanten, porque al levantarme se confirma quién soy. Toda la escritura, más que quizás los milagros que se vieron por la mera acción, o las palabras que se pudieron haber dicho restaurando a alguien, que no le resto su mérito, toda la escritura trata de decirnos a viva voz: Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Es el ungido. Entonces, si hay un empeño tan grande, significa que tenemos mucha escritura, mucho conocimiento, repetimos muchas frases, pero cuán profundo tenemos la verdad en nosotros, al punto de que podamos gritar a viva voz: verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Cuán seguro estamos de esa verdad? Entonces él me empieza aquí y me dice: cuando me hayáis levantado, entonces, por eso le dije, uno lee esto, uno lo lee, uno lo predica, y el de repente de Dios es el que tenemos que buscar. Dice: entonces conoceréis que yo soy, no que yo soy. Mire a ver si entiende el español mío. Conoceréis que yo soy, no que yo soy. Yo puedo decir, pues yo soy, sí, yo soy. No, él no está diciendo ese yo soy. Él está diciendo, yo soy. El mismo que cuando lo dijo en Getsemaní, aquellos soldados se cayeron, y aquellos hombres que vinieron a buscarlo se cayeron. Conoceréis que yo soy, y que nada hago, ¿por qué? Por mí mismo. La idea, y me gusta, porque quizás aporta para que nuestras mentes vayan entendiendo lo que el mensaje nos dice. Me gusta porque empieza a aportarme y me dice: ¿sabes cómo vas a identificar si realmente sabes que yo soy? Cuando entiendas que yo no hago nada por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Espérate, alguien que me ayude en el español. Porque él está diciendo, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Él es el Verbo encarnado. Él es el Verbo encarnado. Y Juan se va a encargar de afirmar y de certificar y de provocar en nosotros la reacción que va a cambiar nuestras vidas para siempre. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Entonces, cada vez que yo recuerdo ese evento de la manera correcta, no solo emotiva, no solo de la película, no solo en Semana Santa, no un momento de botar lágrimas, no. Cuando yo recuerdo ese evento, estoy recordándome de que Él es el yo soy en medio de nosotros. Emmanuel, el Dios encarnado, el que cumple la escritura, en el que no hay sombra de variación.
Cuando esa palabra comienza a penetrar, nos transforma, nos hace ceder, nos rendimos. Nuestras vidas cambian y podemos experimentar esa libertad para amar, para vivir y para servir en la verdad. ¿Cuál verdad? Que Él es el Hijo de Dios. ¿Cuál verdad? No hay otra. Mis verdades son pequeñas, ínfimas. A veces están aún hasta mal enfocadas. Pero ¿cuál es la verdad? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Quiere decir que Él estaba mostrándonos el poder de Dios. Mostrándonos la grandeza de Dios, mostrándonos lo que teníamos que saber, lo que tenemos que entender, lo que tenemos que comprender. Y después nos dice, mira, esto lo hablo porque fue lo que me enseñó mi Padre. Oiga, ¿cuántos pueden recordar en el capítulo 14, y si no lo busco un momento sin pasarme mucho la página, en el versículo 1, cuando hay un Jesús que está tratando de decir, creéis en Dios, creed también en mí? A Israel en ese momento, y me parece que a veces nos ocurre a nosotros, en ese momento lo que Jesús está trayendo a discernimiento es, ustedes le han creído a Moisés, ustedes dicen que le han creído a los profetas, pero a mí no me han querido creer. Y ustedes necesitan creerme. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. E inmediatamente nos invita ¿a dónde? A esas moradas que Él está preparando para nosotros. Hay una invitación a creerle a Cristo. Y si hay una insistencia en la Escritura a eso, significa que tenemos que evaluarnos si le creemos o no. O si somos selectivos, o si nuestra creencia está sujeta a mis emociones o sentimientos. Mis sentimientos no deberían de gobernar lo que creo. Y por eso la Escritura me está diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Él sigue hablando, y es una de las conversaciones cuando usted la ve y usted se pone a comparar con otras, es una de las veces que más claro Jesús trató de hablarle a esas personas. Dice, porque el que me envió conmigo está. Entonces, cuando yo leo a Jesús, cuando yo leo los evangelios, cuando yo leo el logo, la palabra, ¿a quién yo también estoy leyendo? Al Padre. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Había una convicción. Había una convicción. Y nos las está transmitiendo. ¿Para qué? Permítame adelantar uno más y poder contestar. Porque hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Cuando Él empezó a hablar estas verdades, muchos creyeron en Él. Cuando comenzaron a comprender quién era, ¿se acuerda que el mensaje no es el maestro, no es el profeta, no es el líder? No. Ellos tuvieron que llegar a la conclusión, tanto los discípulos como más adelante vemos allá en la cruz al soldado, y si menciono también al ladrón que estaba colgado a su lado. Todos ellos concluyeron que este no era cualquier hombre más. Este era
el Hijo de Dios. Y nosotros decimos, ellos decían era en ese momento, nosotros decimos es el Hijo de Dios. Cuando usted lo comienza a entender y a comprender en lo que dice y en lo profundo de su ser, usted comienza a creerle a Dios. Ahora, él dice, Él está conmigo porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Yo he dicho que hasta el monte de la transfiguración, Jesucristo, si ese día se hubiese despedido y se hubiese ido con Moisés y Elías, pues hubiera sido un hombre más como ellos pasando por la tierra. Pero Jesucristo decidió ¿qué? Quedarse. Y cuando los discípulos abrieron sus ojos, Él les dijo, paraos, levantaos, descendamos. De ahí en adelante, lo que resta es sencillamente ese tiempo camino a Jerusalén y esa semana en Jerusalén. Semana que los prepararía para la muerte de cruz. Jesucristo, cuando dice esta frase, y usted mira de nuevo esa frase de ahí, dice, yo hago siempre, yo hago presente. Cuando Él está diciendo, yo hago lo que a Él le agrada, Él no está diciendo lo que ya hice, lo que pasó que hice. Él está diciendo, yo hago lo que a Él le agrada. El que nos dijo en el 28 al principio, cuando me levanten, ahora me está diciendo, yo hago lo que al Padre le agrada. La muerte de cruz era necesaria. La muerte en la cruz era necesaria. Y solo alguien, como he estado tratando de decir, que desde el monte de la transfiguración en adelante iría camino a algo desconocido para todos, lo podía hacer. ¿Por qué? Porque su confianza era plena en el Padre. Mi Padre conmigo está. O sea, Él me va a acompañar. Él me va a acompañar. Él va a estar conmigo. Porque yo estoy haciendo lo que a Él le agrada. Y eso es parte de lo que a Él le agrada. Ahora, alguien me puede citar la palabra y refutarme. Alguien puede confrontarme y decir, pastor, pero. ¿Por qué? Porque estando colgado en la cruz, Jesucristo dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, pastor, te estás contradiciendo. No, me estoy contradiciendo. Porque lo que Él está diciendo es que por un momento dado, cuando el pecado de la humanidad cayó sobre Jesús, Él tuvo que apartar su mirada porque el Señor, el Padre, no resiste su santidad. Acuérdese, santo, 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 no resiste el pecado. Oiga, pero la próxima frase, más adelante Jesús dice algo que nos tiene que decir, que aunque le haya apartado la mirada, jamás lo dejó solo, porque Él le dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, había una convicción de que el Padre estaba ahí. Si voy más a la ciencia me dice que ya su cuerpo estaba a punto de estallar por dentro. Lo que estaba ocurriendo, no había hombre que lo pudiera soportar. Su cuerpo está colapsando, tratando de mantenerse colgado en un madero.
Podemos poner a ministrar y decir que lo sostuvieron no los clavos, sino el amor. Pero está ahí. Y en ese escenario de turbación, de confusión, de mareo, en ese escenario que pudiéramos nosotros decir que es demasiado, él no perdió el conocimiento de algo. Mi Padre conmigo está. Porque yo hago lo que a Él le agrada. Entonces, tenemos que reflexionar sobre eso. ¿Cuán seguro estoy? No de que yo lo imite en el cumplimiento, porque acuérdese que enseñamos que usted y yo no podemos cumplir la ley. Eso es divino. Eso es solamente el Dios del cielo que la podía cumplir Él mismo. Pero el de permanecer en Él, el esfuerzo de permanecer y de creer y no permitirle a nada ni nadie que nos robe la verdad de que Él es quien dice ser. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Y usted puede decir, o por lo menos cuando yo leía esto, yo decía, vísteme despacio que voy deprisa. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta que nos lleven suavecito, no empuje, bájale 2. Porque a la par de que oyeron esto y creyeron, porque ahí dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Y si usted quita el título del próximo versículo, inmediatamente dice, Dios dijo entonces Jesús a los judíos que ¿qué? Que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos todavía. Yo dije, bájale 2. Me llevas a prisa. Me acabo de convertir. Acabo de creer. Y me estás dando la instrucción. Permanece en mi palabra. Pero yo no he escuchado mucho de ti. Apenas acabo de escuchar que si te levantan y sentí el impacto de yo soy, y estás hablando de que el Padre, y estás hablando de que está contigo. ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces, ¿de qué palabra se está hablando? Se está hablando de lo que venimos tratando de decir en una iglesia. Cuán convencido y cuán certera en nuestro interior está la verdad de que este es el Hijo de Dios, en quien están cumplida la Escritura, para que nosotros, siendo injertados, participemos de su bendición. Oigan, porque cuando usted viene a ver, y lo repito, nuestro estado de ánimo manda mucho, y usted y el estado de ánimo, yo decía esta tarde compartiendo un rato que mira, pues si yo vengo triste, deprimido, desenfocado, preocupado, y levántate y ponte sobre tus pies, Dios entiende, yo no me levanto. Y levanta las manos. No, yo no voy a levantar las manos ahora, que fulano que no sabe lo que yo estoy viviendo, pero Dios me entiende. Oiga, y muchas veces caemos en la trampa. ¿Pero por qué caemos en la trampa? Porque todavía en nosotros hay duda de quién realmente es. Me perdona. Me disculpa si le estoy diciendo algo fuera de orden. Pero ahí dice que hablando Él estas cosas, creyeron en Él. Y Él lo único que les contestó, permanezcan en ellas y sean mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo me puse a buscar una palabra: discípulo, aprendiz, alumno, seguidor.
Está fácil. Aprendiz, alumno, seguidor. Quiere decir que el mismo Jesús estaba consciente que ellos iban a conocer mucho más, que ellos iban a escuchar muchas cosas más, pero lo primero que necesitaban era de permanecer en la palabra que había traído la revelación a su vida. A veces Dios nos ministra a nosotros y usted lo ha oído, dice, mira, vuelve al primer amor. A veces nos dice a nosotros, mira, regresa al principio, vuelve en amistad conmigo. Y nosotros decimos, no, yo soy cristiano, yo estoy bien, yo estoy en victoria, yo hago lo que tengo que hacer, yo cumplo con mi responsabilidad. Pero Dios está hablando de algo mucho más profundo, no está hablando de la simple mecánica de una vida cristiana, no está hablando de experiencias o de intimidad que muchas veces se interrumpe. Dios está hablando de un fluir continuo. Él está diciendo ahí, mira, mi Padre conmigo está todo el tiempo mi Padre conmigo está, porque yo hago lo que a Él le agrada. O sea que cuando yo creo esa verdad, en mi interior corren ríos de agua viva. En mi interior también se manifiesta esa relación. En mi interior habita la plenitud de Dios. ¿Cuál es la plenitud? Padre, Hijo y Espíritu Santo habitando en mi interior. Algo que es suficiente para derrotar mi pasado, para transformar mi pasado, para bendecir mi presente y para decirme, descansa en mí tu futuro, porque yo tengo el control. Yo tengo la última palabra. Todavía no hemos llegado al versículo. Pero el creer esta verdad y el permanecer en ella me hace discípulo. Y yo he escuchado y usted ha escuchado mensajes hablarnos al respecto. Hablarnos al respecto. ¿Por qué? Porque no todo el mundo es discípulo. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Entonces, si recuerda a alguien o si no se lo traigo a memoria, cuando comenzamos a hablar esta serie de mensajes que quizás cambiaron, porque a mi entender les compartí esta tarde que sí, que había habido un cambio en la dirección de los mensajes. Dios lo que está es preparándonos ¿para qué? Para que no caigamos en la confusión, para que no caigamos en el engaño. El mundo se prepara para algo. Muchos se hacen de la vista larga, otros se entretienen, otros están en ansiedad por esos cambios. Pero la iglesia no. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene al Hijo de Dios. Nosotros tenemos a uno más grande, al que derrotó este mundo. Hay veces que me preguntan, pastor, ¿va a pasar esto en el mundo? Mira que hay una máquina por ahí que cambia la atmósfera. Mira que hay un por ahí que van a inventarse los marcianos. Y yo solo pienso y digo, Señor, esa mente, esas maquinarias, si en verdad existen, me pueden cambiar. Pero yo te tengo a ti. Y yo creo, estoy seguro y convencido que tú vas a evitar que nosotros enfrentemos esas mentiras diabólicas. Pero ¿cuán convencidos estamos? ¿Cuán convencidos estamos de eso? ¿Cuán convencidos que de repente hago cosas que no debería estar haciendo porque mi mente se turba y se confunde? Porque no logro engranar o asimilar o alinearme al hecho de que verdaderamente Cristo es el Hijo del Dios viviente. Oiga, mire, y aunque ya pasé el versículo, mire el hecho de cómo él habla de lo delicado cuando hayáis
levantado al Hijo del Hombre, y de repente hace alusión a Daniel capítulo 7 y nos adentra. O sea, era las veces que Jesús no escatimó en decir las cosas. Reveló verdades. Yo soy del que habla el Antiguo Testamento. Yo soy esa Epifanía. Yo soy ese ángel de Jehová. Yo soy ese Hijo del Hombre. Yo soy ese Dios grande y temible. Y ustedes lo van a levantar. Pero no lo van a levantar para mi derrota. No lo van a levantar porque sí. Sino que lo van a levantar porque ese levantamiento va a confirmar de que yo le he sido obediente al Padre, que somos uno. Que no se turbe más vuestro corazón, ni tenga miedo, somos uno. ¿Y por qué eso es importante? Porque ese ha sido el problema del hombre todo el tiempo, su desobediencia. Su desobediencia. Y Dios nos está diciendo, tienes algo de que agarrarte. Tienes algo de que afianzarte. Tienes algo en quien confiar. Entonces, luego de comprender cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, luego de comprender que Él es el yo soy, luego de comprender que hay una afinidad entre el Padre y el Hijo y hay un cumplimiento en obediencia, entonces Dios te dice, permanece en mí, serás mi discípulo. Y ahí es que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, más adelante, usted se topa con dos detalles importantes. No los leí ahorita, me toca ahora. La respuesta de los fariseos y de los líderes. Él les dice, ya mismo desglosamos el 32, ese es el final. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. El día que predicamos del ciego que nace, el joven que nace ciego, el ciego que nació ciego, perdón. Ese día dijimos que era interesante el hecho de que más adelante los mismos fariseos le comparten y le dicen, oye, ¿puedes entender? Nosotros no somos ciegos. Nosotros vemos. A lo que Jesús responde, si hubieras dicho que eras ciego, podrías ver. Pero al decir que no eres ciego, que ves, ahora no ves. ¿Por qué? Porque no se refería a ver físicamente, sino a verlo a Él. O sea, si tú no me permites a mí ayudarte, tú no vas a entender quién yo soy. Mira, amado, usted lo conoció. Usted lo ha conocido, ¿por qué? Porque nadie le dice Señor al Señor si no es por el Espíritu. Y nadie lo acepta como su Salvador si no es por el Espíritu. Entonces yo no estoy diciendo algo que sea complicado, le estoy diciendo, necesitas continuar. Ya lo aceptaste como tu Salvador. Eso no te lo reveló la carne, eso no te lo reveló la sangre, eso te lo reveló el mismo cielo. Y ese mismo cielo está deseoso de revelarle a una iglesia que Él es ese Hijo, lo que significa, lo que encierra, lo que se desencadena, lo que manifiesta el entender esa verdad. Ahora, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Esa es la misma respuesta problemática. Cuando dices que no eres esclavo, es cuando más lo eres. ¿Ve?
Entonces ellos le contestan, pero ¿cómo tú vas a decir si yo nunca he sido esclavo? ¿Cómo tú vas a decir que seré libre? A lo que Jesús responde, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hice la salvedad porque siempre marcamos el texto de pecado con lo que hacemos. Siempre decimos que Dios nos liberta del pecado en cuanto a las acciones. Hice, dejé de hacer. Mentí, maté, robé, forniqué. Todo acciones. Pero esta casa sabe que la que Dios se refiere es una naturaleza. Una naturaleza que necesitó la intervención de Dios mismo con algo que jamás había pasado, con muerte de cruz. O sea que comprende. O sea, de donde Dios nos quiere sacar o nos sacó, es que algo tan poderoso en nosotros que necesita una muerte de cruz. O sea, de donde Dios nos sacó y continúa librándonos, es de algo que usted y yo jamás podemos vencer, que por el contrario que hemos hecho, adaptarnos a ello. Nos tenemos que adaptar a lo que somos, ¿verdad que sí? Y no es que yo soy así, a mí me tienen que aceptar y amar así, a mí me tienen que entender así. Al que no le gusta, pues que se dé la vuelta y no me mire. Y ejecutamos una serie o decimos una serie de frases que lo único que están buscando es que justificarnos delante de un Dios grande. Nos parecemos a los fariseos. Y Jesús lo que estaba tratando de decirle, mira, de la libertad que les estoy diciendo, no es la libertad de Roma, no es de Asiria, no es de Babilonia, no es de Egipto, no es de tal o cual nación, no es de tal o cual partido, no es de tal o cual gobierno, es de ese pecado que me va a llevar a ser levantado en una cruz. Entonces cuando Él está diciéndonos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, me está diciendo, serás libre de esa idiosincrasia, de ese carácter, de esas actitudes que tanto te perjudican y que no te permiten vivir libremente. Oiga, yo lo anoté por aquí lo más bonito para que quedara bien, y quisiera que usted le prestara esa atención. Ve, y escribí. Y seguir escribiendo. Alabado sea el Señor. Ya lo encontré. Eso es para llenar el vacío y se sonría y me lleve al perdón. Aunque ahorita me ayudaron aquí con el error. Mire, libre de nuestros prejuicios. Libre. Cuando la Biblia te dice, conoceréis la verdad y la verdad será libre. Estoy empezando a desglosarlo. Quiere decir que ya estamos ahí. Libre de nuestros prejuicios, de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestras lujurias. Libre del temor hacia los demás. Ese complejo, esa autoestima, ese vivir siempre que están pensando de mí, ese querer agradar a todo el mundo, toda esa idiosincrasia de nuestra sociedad, amado, que tanto daño nos hace. Dios nos quiere libertar de todo eso. Y si usted le suma, también nos quiere libertar de esas condiciones que el mundo pone, esa condición que el mundo exige, demanda, esa presión de grupo, si quiere
decirlo de otra manera. Entonces, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Ahora, otra frase importante a desglosar. ¿Qué dice la Biblia cuando leemos a Jesús en otro de los capítulos del Evangelio de Juan? Yo soy el camino, ¿qué dice? La verdad y la vida. Entonces, cuando el texto bíblico me está diciendo, él me está diciendo, y conoceréis realmente a Cristo y serás libre del pecado. Entonces, ese texto usted debería de enfocarlo de esa manera. En vez de justificarte, en vez de defenderte, en vez de quizás alguno que otro me diga, pero es que yo no voy a entrar a la iglesia porque yo sé que le voy a fallar. No se trata de que entres para fallar o no fallar. Es que comprendas que Él es ¿quién? Él es el Cristo. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el Cristo, la verdad, la vida. Y Él me libra del pecado. Dice el escritor que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces usted puede identificar que quizás el mensaje que yo llevo trayendo es sencillamente el que usted se escudriñe bien y no le ponga freno a lo que Dios está tratando con usted. Que usted no se detenga en permitirle a Dios el que trate con sus emociones, con sus sentimientos, con sus verdades. Que en vez de pretender justificarnos y escondernos tras bastidores, nosotros podamos decirle: Señor, aquí estoy, trata conmigo. Que en momentos como este, que estamos buscando su rostro, no sea para decirle lo que tiene que hacer o lo que esperamos de él, sino heme aquí, Señor, haz conmigo como tú quieras, porque yo estoy seguro de quién eres. Yo sé que tú no vas a hacer nada para avergonzarme, tú no vas a hacer nada para hacerme daño, porque tú tienes pensamientos de bien y de paz para darme el fin que tú tienes marcado para mí. De otra manera lo puedo traer y decir, muchas veces lo que hacemos es repartir. Mira lo que dijo el predicador, es de fulano, de perencejo, de manganejo. Pero no, la idea que Dios quiere traer quizás este fin de semana, estoy más profundo contigo. Y quiero entrar ahí. No me lo niegues, no te resistas, déjame sacarte de la cárcel, porque ya tú has conocido que soy la verdad. La misma palabra nos dice, en otro no hay salvación, solo en Él. Entonces, ¿dónde vamos a buscar? ¿A dónde iremos? ¿A quién acudiremos? Cuando hay un Dios que nos está diciendo, cuando a mí me alcen, será el cumplimiento de lo que comencé hablando hace 3 años. Cuando a mí me levante, será el cumplimiento de esa agua transformada en vino. El agua de la purificación era señal de pobreza espiritual, era señal de mediocridad espiritual, era señal, amado, de pecado, de algo de lo que no podríamos huir. Pero Dios cambió aquella agua de la purificación en vino. Vamos a celebrar. Entonces hay una iglesia que debe de celebrar. ¿Cómo? Escudriñándose y permitiéndole a Dios trabajar consigo mismo. El esclavo no queda en la casa para siempre. Ay, se dañó el mensaje. ¿Lo comprendió? Sí, pastor, lo comprendimos, amén. Gracias. El esclavo no queda en la casa para siempre. Entonces, más que un Dios que usted pudiera señalar que es majadero,
que pudiera incomodarlo. Somos así. El ser humano es así. Hay un Dios que te está tratando de decir, si no conoces mi libertad, peligras. Porque el esclavo no queda para siempre en la casa. Entonces se supone que yo permita. Se supone que yo me escudriñe, porque cada vez que me acerco a la palabra, descubro algo que en un momento dado no sabía que estaba ahí, pero apareció. Y Dios lo que entonces me estaba diciendo de antemano, mira Carlos, cuando me conozca aparecerán cosas de las que yo te tengo que libertar. ¿Por qué? Porque si el pecado permanece en ti, serás esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Sin embargo, el hijo sí queda para siempre. El hijo sí queda para siempre. La pregunta es, ¿qué tú eres? Lo cambiamos el mensaje, empezamos de nuevo. Sí, pastor, dale, tenemos la noche. ¿Qué eres? ¿Hijo o esclavo? La única frase que se acerca a que alguien me trate de decir que soy esclavo de Cristo es preso yo en el Señor. Y eso lo dijo Pablo. Pero a lo que está refiriéndose a la palabra, yo no quiero ser ese esclavo. Porque ese esclavo no queda en la casa, lo expulsan, lo echan fuera. Si yo debería de tomar conciencia. Ahora el próximo versículo dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sin embargo, ¿qué palabra dice ahí? Si el Hijo, si volvemos al principio del mensaje, cuán seguro estoy de que al que yo le sirvo y adoro es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque aquí me dice que hasta que yo no conozca su linaje, no seré verdaderamente libre. Si él es profeta, no soy libre. Si él es maestro, no soy libre. Si él es mi salvador, no soy libre. ¿Cuándo es que soy libre? Cuando conozco al Hijo, porque el Hijo me hará verdaderamente libre. Entonces yo necesito comprender eso. Yo necesito armarme de las herramientas que me lleven a que esa palabra se me revele, no como una palabra bonita, no como una palabra útil en muchas ocasiones, no como una palabra que me beneficia, que cuando la digo, pues como que me siento bien. No, yo estoy leyendo la palabra que identifica al Hijo con el Padre como uno solo, algo que si me voy a la historia hasta el día de hoy han querido sacar del panorama. Muchas religiones dicen que Jesús era otro. Y ahora dicen que Jesús es un hijo separándolo de. Pero la Biblia establece que verdaderamente es el Hijo de Dios, el unigénito, el Verbo hecho carne, el que puede cambiar mi lamento en baile,
el que puede enderezar lo que está torcido, el que puede restaurar lo que ya pasó, el que puede hacer cosa nueva en mi vida. Amados, servimos a un Dios que no nos humilla. Lo dije, lo repito. Servimos a un Dios que no está para ponernos en vergüenza. Hay testimonios que cuentan que a nuestros ojos pudieran ser esos testimonios de vergüenza. Sin embargo, son testimonios que cuando vemos la continuidad del suceso, lo que a fin de cuentas traen son restauración y vida. Porque ninguno estamos exentos. Ninguno. Pero cuando miramos al que fue colgado en el madero, cuando recordamos quién estaba ahí, se desata en nosotros lo necesario para ser restaurados, bendecidos y libres. Libres para amar, para vivir y para servir. No importando si me respaldan o no. No importando si me apoyan o no. No importando si están hablando de mí o no. No importando, iglesia. ¿Por qué? Porque la verdad nos hizo libres. Mi invitación este fin de semana es lo que yo deseo este fin de semana. Yo deseo que cada oportunidad que usted tenga se presente y mire lo que aquí está ocurriendo, lo que aquí se está diciendo de esa manera. No vinimos a buscar que se nos profeticen cosas lindas. No vinimos a buscar que se nos profetice la prosperidad, la bendición. Eso pues si ocurre, amén. Pero vinimos a un encuentro real. Para que tantas actitudes en nosotros cambien y podamos estar seguros de que somos hijos, coherederos con Cristo. Que no somos esclavos. Que Dios nos vaya a decir, apartados de mí, no los conozco. Uy, qué triste sería. Apártate de mí que no te conozco, porque nos creemos que somos los más mero mero. No, aquí no hay ningún mero mero. Y si hay un mero mero, ese es Jesucristo. Incline su rostro, yo terminé. Yo sé que la palabra de Dios no retorna atrás vacía y penetra hasta lo más profundo. Así que el llamado está en tu cancha. Cuando estas cosas ocurren, cuando hay un de repente y hay una sustitución y vinimos quizás esperando otra cosa, hay que estar dispuestos a que Dios trate con nosotros. Conozco un Dios que sana aún. No hay enfermedad sobre la faz de la tierra que pueda ser nombrada que no esté sujeta a Dios. No hay enfermedad. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿Que Dios te puede sanar? No. Pero tú no puedes perder la confianza de que Dios te sane. Tú no puedes perder la confianza en ese Dios que dijo que cuando sería levantado, conocerían que Él es. Enfermedad física, enfermedad mental. No hay nada que tú pudieras hacer que evite que Dios hoy te deje sentir cuánto te ama y cuánto está tratando contigo.
El ayuno sencillamente que la iglesia hace es para darle paso. ¿Por qué? Porque hay cosas que no salen sin ese ayuno y oración. Y nos colocamos en la brecha para que tú puedas ser bendecido y bendecida. Y tú puedas salir de ese lugar de lucha, ese lugar de confort, ese lugar de apariencia, ese lugar de engaño, ese lugar que no es correcto. Porque Dios no te salvó para que estés ahí. Dios no te salvó para que tú estés donde estés, analizando las cosas y viviendo. Entonces, lo interesante que planteamos, pero es que no depende de mí, depende de otros. Las actitudes de los demás. No, amado, cuando el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya no me va a afectar el qué dirán, ya no me va a afectar el cómo son, ya no me va a afectar mi estado de ánimo, lo que me rodea. Ni aún mi cuerpo me va a afectar. Hable con el Señor, y si usted quiere tomarse el momento y de acercarse al altar, también lo puede hacer. Aquí hay ungieres y hay diáconos que pueden orar por usted. Ya yo finalicé, pero ya insisto en tu conciencia, insisto en el llamado, insisto en la preocupación. Levanta a Cristo ahí donde estás. Tú también recuérdalo en la cruz. Recuérdalo allí en ese escenario de muerte, a favor tuyo, a favor mío, a favor de todos nosotros, en obediencia al Padre. Qué tremendo, Señor. En obediencia al Padre, confirmando así quién eres, el Hijo del Dios viviente. Entonces nosotros somos coherederos. Aleluya. Acércate. Acércate. Escudriñate. Escudriñate. ¿Cómo estuvo esa semana? ¿Cómo estuvieron esos días? ¿Qué está pasando contigo? Escudriñate. Ese desánimo. Eso que no debiste hacer, decir. ¿Qué está pasando contigo? Sí, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. E inmediatamente su perdón está ahí. Pero, amado, tanto cae la gota que los corazones se endurecen, que los corazones se engrosan, que los corazones se embotan. Y ya no hay una actitud de pedir perdón. Entonces nos quedamos esclavos de ese escenario. Y usted se imagina, para mí no, o sea, el pensarlo, discúlpeme, el pensarlo no debe ser fácil. El estar allá conociendo y habiendo gustado acá. Entonces, y cuando digo eso, amado, me refiero a veces a estar hasta sentado aquí. Venimos domingo tras domingo, venimos cultos y cultos y cultos, y nuestra vida sigue. Y Dios diciéndonos, reconóceme. Quiero estallar, quiero que conozcas quién realmente soy yo. Mire, esta tarde en el pequeño compartir que tuvimos, el texto que utilizamos en el principio era: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y siempre decimos ese texto y hablamos de la vida, y tratamos de discernir y disertar sobre eso. Y eso de repente de Dios, esa palabra cambia, y entonces volvemos a recordar que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
O sea, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana Cristo. De él emana Cristo. Aquí se trata de Cristo, y con quien yo tengo que estar bien es con Cristo. Y con quien yo tengo que estar convencido y seguro y creer en el tiempo presente y continuo es Cristo. Déjanos orar por ti. Déjanos orar por ti. Iglesia, déjanos orar por ti. Aquí estamos, Señor, delante de tu santa y divina presencia. Te hemos cantado desde temprano. Hemos hablado, hemos orado, hemos levantado clamor a través de todo el día. Hoy damos por comienzo algo, Señor, y estamos a la expectativa de una libertad, a la expectativa de una identidad, a la expectativa de una victoria. Una libertad que nos concede el saber quién eres. Una identidad que a la misma vez el saber quién eres también nos otorga. Señor, aquí estamos. Perdónanos las cosas que nos son ocultas. Y por favor, a pesar de que nosotros nos rindamos y querramos huir, tú no huyas de nosotros. Tú no nos abandones. Tú no nos des la espalda. Porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos si solo tú tienes la verdad? Tú eres la verdad. Señor, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Venimos ante ti con corazones sinceros, Señor. Aquí estamos. Bendice a la iglesia. Renuévale la fuerza a aquellos que han comenzado en el día de hoy. Sé tú el que sostienes. Sé tú tomando el control. Y así, Padre, a todo el que se dará cita estos días, tráelo, bendícele y marca el tiempo. Marca el antes, marca el después. Usa cada recurso, Señor. Tuya será siempre la gloria, el honor y la alabanza. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios.